Bueno, aquí de nuevo con la continuación del video. En este caso, en la segunda parte, vamos a ver lo que es la parte de generador de funciones, ¿no? Como les estaba comentando, tenemos diferentes tipos de ondas: senoidal, cuadrada, rampa, pulso, DC, tenemos ruido, tenemos una arbitraria ya predefinida, por ejemplo, sinusoide, exponencial, rise, exponencial fall, electrocardiograma, Gauss, Lorentz y arbitrarias también. Ahora, lo que básicamente podemos configurar es, por ejemplo, vamos a una señal sinoidal, configuramos igual la frecuencia, por ejemplo, a 1 MHz, la amplitud, el offset, la fase. Ahora, la fase nos sirve básicamente cuando utilizamos los dos canales, ¿no? Ya que sincroniza las dos salidas. Y adicionalmente, por ejemplo, acá tenemos en el segundo menú tenemos el tipo, ¿no? Por ejemplo, podemos realizar una modulación de la señal, ¿no? Con cierta frecuencia, con cierta profundidad también de modulación. Podemos cambiar el tipo de onda, ya sea sinoidal, cuadrada, triangular. En este caso, por ejemplo, vamos a fuente sinoidal. Bueno, vamos a ponerle 1 kilohertz para poder observar mejor y ver los cambios que hacemos cuando estamos modulando. En este caso, por ejemplo, tenemos senoidal, la profundidad de modulación. Por ejemplo, vamos a poner en este caso 10 kilohertz para observar mejor. Entonces ahora sí, con 10 kilohertz podemos ver cómo varía de una mejor manera, ¿no? Variamos la profundidad, podemos variar el tipo de onda, podemos cambiar la frecuencia también. Entonces podemos realizar diferentes modificaciones. Ahora también tenemos la opción de poder utilizar en este caso la función sweep o la función bars, que son disparos, ¿no? De cierto número de ciclos. Por ejemplo, disparamos 2, 3 ciclos, 4 ciclos. Ponemos un delay, podemos configurar el periodo de disparo, el cual puede ir extendiendo, ¿no? O acercando. Entonces, básicamente esos tipos de modificaciones. Entonces es un generador relativamente básico, pero bueno, es una gran ayuda al momento de poder utilizar el osciloscopio. Ahora, gracias a eso también el equipo tiene la opción de generar, por ejemplo, un diagrama de Bode. Tenemos acá, por ejemplo, la función de diagrama de Bode, y como tiene la función del generador, podemos utilizarlo, ¿no? Si no tuviera eso, no tendría esa función. Entonces, la forma de usar la salida 1 es la misma para la salida 2, así que no hay mucho tema acá. Ahora, otra función importante, como les había dicho anteriormente, por ejemplo, acá tenemos un tipo de señal, ¿no? Entonces podemos observar, por ejemplo, que hay como que aparece unas señales fantasmas por acá.
Entonces yo puedo observarlo, por ejemplo, si coloco display y me voy a color gray, entonces puedo observar con mejor detenimiento que hay algo que no está bien por ahí, ¿ya? Ahora, por ejemplo, con el trigger sonar lo que puedo hacer es, me voy a esta opción de acá, este menú, me voy acá a dibujar recuadro y toco una zona, por ejemplo voy a tocar esta zona, donde veo que está apareciendo, pongo trigger sonar A. Y acá por ejemplo se pone donde se intersecte, entonces donde se está intersectando justo me está captando el glitch y el trigger se va a producir justo en ese momento, ¿no? Cuando intersecte. Entonces es una manera de poder capturar ciertos transitorios, ¿no? De una manera mucho más fácil. Ahora yo puedo generar hasta dos, de repente dos zonas, ¿no? En este caso por ejemplo son trigger B y puedo poner acá por ejemplo la zona A que se intersecte y por ejemplo en la zona B que no se intersecte, ¿no? Entonces me va a generar la misma opción, pero yo tengo la opción de por ejemplo esto moverlo por acá y también va a ser de esa manera, ¿no? Entonces puedo aprovechar esta opción que es bastante útil, que lo tienen digamos equipos ya avanzados. Bueno, otra opción también interesante en el equipo es que tiene un buscador de eventos. En este caso, por ejemplo, vamos a colocar una señal, por ejemplo, una señal RC232 TX. ¿Ya? Entonces, primero lo que vamos a hacer es colocamos el trigger en modo RC232. Tenemos la señal. Vamos a configurar los parámetros. Vamos a poner cuando ocurra un dato. Por ejemplo, vamos a poner el dato 10, que es un dato en decimal. Ok, listo. Ahora vamos a colocar la polaridad hacia arriba. Entonces acá se está produciendo el dato número 10, ¿no? Configuramos el baud rate, bits, bueno, todos los parámetros de esto y listo. Ahora, por ejemplo, para verificar nos vamos acá en decodificación a RC232 y nos vamos a bus status y acá colocamos fuentes, por ejemplo la polaridad hacia arriba. Entonces justo vemos, ya ahora hacia arriba nos vamos a display. Yo puedo cambiar el formato en que se muestra, ¿no? Por ejemplo formato decimal, que es el dato 10 que hemos colocado, ¿no? El trigger está en función al modelo decimal. Tenemos que colocar el valor del dato decimal o colocar en bin o podemos colocar en ASCII, ¿no? Y ahí nos muestra básicamente la señal que se está mostrando, ¿no? Y dice rigol. Listo, de esa manera podemos configurarlo. Ahora, por ejemplo, vamos a ver los datos decimales, ¿no? Que era el número 10. Listo, ahí se está produciendo el trigger. Ahora, yo con la función search habilito la búsqueda y pongo acá, por ejemplo, cuando ocurre en este caso esta opción, ¿no? RC232, configuro la polaridad, el resto de parámetros cuando ocurre el dato. ¿Qué dato? Número 10. Este dato está en decimal. Entonces, número 10. Ok. Listo. Entonces lo que está haciendo el equipo ahorita, y yo simplemente pongo una marca de, o sea, activo la tabla y en la tabla me aparece cuántos eventos en la pantalla están ocurriendo, digamos, en este caso por ejemplo solo hay un evento 10, pero si yo voy incrementando el tamaño de la pantalla, ya voy a ver que tengo tres eventos, ¿no? Tengo un evento acá, que está ocurriendo el dato 10, tengo otro evento acá, que está ocurriendo el dato 10 y tengo otro evento acá, en donde está ocurriendo el dato 10, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer acá es simplemente, por ejemplo, presionar run stop
Y acá lo que hago es jalar esto. En este caso me voy a esto de acá, activo esto y lo que voy a hacer es, por ejemplo, hacer un zoom en esta zona para verificar el dato 10. Pongo zoom in y como estamos viendo, justo el trigger ocurrió acá en el dato 10. Estamos acá, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, bueno, igual search, activo la tabla nuevamente. Ahora me voy al segundo, que es acá. Simplemente igual voy ampliando. Tengo el dato 10 acá. Entonces de esa manera yo puedo realizar una búsqueda de eventos, ¿no? Con una tabla, digamos, en donde ocurren ciertos eventos, ¿no? Y puede ser una ayuda, por ejemplo, no sé, yo quiero ver un glitch o algo y simplemente lo configuro, ¿no? Ya lo podría configurar de repente tipo pulso, ¿no? Cuando ocurre un pulso menor a tal valor, entonces me va a indicar en qué zonas ocurre ese tipo de señal, ¿no? Entonces de esa manera puedo realizar una búsqueda de eventos. Entonces eso es algo, digamos, bastante interesante que no tienen los equipos más básicos de Rivol, ¿no? Los cuales se pueden determinar. Por otro lado, este equipo tiene la opción de, digamos, de una salida HDMI. Lo que yo puedo hacer es conectar un cable HDMI, ya sea un proyector o una pantalla, y voy a poder observar la pantalla a través de eso. Ahora simplemente para activar la salida HDMI me voy acá a utilidad, me voy a iOS, ¿no? Y pongo HDMI y simplemente salida off por defecto. Tiene que estar en on y listo, voy a poder ver eso en un proyector, o sea la pantalla en un proyector u otro lado, ¿no? Entonces para un tema de docencia es bastante práctico. En la resolución, por ejemplo, yo puedo cambiar la resolución a la que quiero que se muestre, ¿no? Va a depender mucho también del tipo de proyector. Si el proyector acepta esta resolución, bien, pero si no, podemos bajarle la resolución. Ya depende mucho de eso, ¿no? Y otra opción adicional que también lo vamos a ver más adelante es que podemos acceder a este equipo a través de una IP. Yo no necesito tener un programa específico en una computadora para poder acceder al equipo. Simplemente necesito configurar, conectar este equipo a la red y la computadora que esté conectada a la misma red, y lo que voy a poder ver en este caso, por ejemplo, es el equipo. Voy a poder manejarlo y simplemente necesito digitar en donde se pone www, la página web o de esto de acá. Ahí pongo www.168.196, generamos una dirección y listo, vamos a poder acceder al equipo, ¿no? Dentro de una misma red. Bueno, y ahora por último vamos a ver cómo se haría un diagrama de Bode. Para esto tenemos que conectar el generador a la entrada del circuito que queremos analizar. En este caso puede ser un filtro o algo. Acá tengo un filtro. Por otro lado, el canal 1 también tiene que ir a la misma señal en donde entra el generador de funciones. Y el generador que se utiliza es el generador 1, ya por defecto, no lo puedo cambiar. Y en el canal 2 entra la señal a la salida del elemento que vamos a analizar, ¿no? Canal 1 y generador a la entrada y canal 2 a la salida. Entonces podemos ver acá, por ejemplo, que nos vamos a diagrama de Bode. Entonces tips, acá tenemos unos tips de cómo podemos realizar eso, ¿no? Como vemos acá, generador, canal 1 a la entrada del circuito y canal 2 a la salida, ¿no? Ahora yo puedo modificar los parámetros, por ejemplo amplitud. Acá yo tengo un filtro, no creo qué frecuencia, pero acá puedo poner por ejemplo 1 MHz y acá 10 MHz. Puedo cambiar la amplitud, por ejemplo 500 milivoltios,
y puedo cambiar la cantidad de puntos con los cuales se va a construir la gráfica, ¿no? Donde se van a hacer el análisis. Entonces, por ejemplo, 10 puntos, puedo ponerle 15 puntos. Ok. Y listo, ahora me voy a Bode y simplemente pongo Start y me va a aparecer esta imagen y va a empezar a realizar la gráfica de Bode. Si yo pongo 200 puntos, va a generar la gráfica con 200 puntos, ¿no? Entonces yo puedo observar acá, por ejemplo con el cursor, puedo desplazarme por todos los puntos que se han grabado y realizar las mediciones que yo requiero. Y ahora vamos a ver cómo conectar este equipo a la red. Para eso tenemos que entrar, por ejemplo, acá a utilidad, IO, LAN, y acá nos aparecen unos IPs, pero ahora tenemos que conectar mediante un cable de red en la parte posterior. Entonces ahí aparece el estatus de LAN conectado. Ahora para ingresar lo único que tenemos que hacer es ir a la página web y tipear esta dirección. Bueno, y una vez que hemos conectado el cable de red al osciloscopio, podemos entrar a través de cualquier navegador tipeando el IP que se muestra, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que el IP que se muestra es diferente cuando está desconectado del cable que cuando está conectado con el cable, ¿no? Entonces, cuando tipeamos el IP, nos muestra la información del equipo, ¿no? Información general. Para entrar al web control o al acceso remoto del equipo, colocamos el nombre de usuario, la contraseña, inicio de sesión, y nos va a aparecer la pantalla que se muestra en el equipo. Entonces, a través de este sistema podemos realizar controles, realizar mediciones. Bueno, podemos operar el equipo remotamente, ¿no? Y esto nos sirve para poder hacer mediciones de manera remota con el equipo, ¿no? Entonces podemos utilizar los botones que están en la parte derecha. También podemos utilizar la pantalla como si fuera una pantalla táctil, entre comillas, ¿no? Ya que a través con el mouse podemos entrar a los diferentes menús que podemos encontrar dentro del equipo como si estuviéramos dentro del osciloscopio. Entonces, para nosotros poder observar los parámetros de red en el equipo, tenemos que entrar a la opción Utility. De ahí entramos a IO, a LAN, y nos aparece todos los datos del IP. Este es el IP cuando está conectado. Hay que tener en cuenta que ese IP es diferente cuando está desconectado del cable. Y de usuarios, en este caso tenemos admin y Rigol. Y de esa manera podemos acceder a la parte del control por web del equipo.